Saludos. En este vídeo vamos a comentar una entrevista que figura en YouTube. Cualquiera puede encontrarla sencillamente buscando con las palabras clave Interview Dr. Mercola to Tyler LeBaron, en la cual dos científicos bastante afamados en el campo de la divulgación en la medicina y la nutrición naturalista o alternativa, como son el Dr. Mercola, que no necesita presentación, y Tyler LeBaron, que para mí es uno de los principales divulgadores del potencial terapéutico del hidrógeno. Y en esta entrevista es muy interesante porque se tratan dos temas clave que estamos comentando en esta serie de vídeos que estamos elaborando desde la Universidad de Almería, en los cuales se explica y se delimita claramente cuál es el potencial terapéutico que se puede esperar hasta el momento del uso del hidrógeno molecular, y basándose en los estudios y en los datos experimentales disponibles hasta la fecha. Otro tema interesante que se trata en esta entrevista es el mecanismo de acción del hidrógeno molecular, el cual para mí tiene un gran interés porque es todo un campo de investigación, porque está completamente abierto, no está claramente definido cuál es exactamente la razón por la cual el hidrógeno molecular tiene una actividad quimiopreventiva de un sinnúmero de enfermedades y desequilibrios fisiológicos humanos. Para ello nos vamos a guiar de esta transcripción de la entrevista, donde hemos subrayado los aspectos que queremos comentar. En primer lugar aparece el doctor Mercola presentando al hidrógeno molecular como el más efectivo antioxidante que conoce hasta la fecha. Seguidamente indica que tan solo desde hace 10 años están apareciendo papers o trabajos científicos relevantes en la materia, si bien, bueno, desde el año 75 podemos decir que es el primer paper realmente relevante en la revista Science, donde se habla de una actividad antitumoral del hidrógeno molecular. Aquí se habla de que se está despertando un poco el conocimiento del hidrógeno como un gas médico terapéutico. Estaríamos hablando no solo como preventivo, sino también con un potencial terapéutico, ya sea más bien de momento por la ausencia de ensayos clínicos, como un adyuvante o un colaborador de las terapias convencionales. También menciona aquí el doctor Mercola que existe una gran confusión sobre el hidrógeno en ambientes científicos. Esto lo noto yo incluso en ambientes universitarios. Cuando uno habla de hidrógeno, pues normalmente los biólogos, los médicos, pensamos en un protón, ¿no? en un ion H positivo. Sin embargo, en esta nueva ciencia del hidrógeno molecular estamos pensando más bien en una molécula H2, es decir, un hidrógeno molecular gaseoso. Si bien hay otras especies moleculares relacionadas con el hidrógeno gaseoso que comentaremos seguidamente, que pueden tener un papel relevante en la eficacia terapéutica del hidrógeno. Seguidamente se comenta que el hidrógeno es la molécula más pequeña del universo, por lo cual tiene una gran facilidad para difundir en cualquier compartimento biológico, en cualquier compartimento celular, para difundir hacia el centro de las mitocondrias, hacia el núcleo celular, incluso traspasar la barrera hematoencefálica, con lo cual la biodisponibilidad es total de este gas cuando se inhala o se consume como agua hidrogenada. También se menciona que no tiene por qué cambiar el pH del agua, sobre todo si se emplea un sistema de separación por membrana de intercambio de protones en los equipos de agua hidrogenada. Es un ion neutro que puede tener un efecto terapéutico que se comenta a continuación. Se presenta por primera vez el efecto antitumoral en un modelo de ratones contra el cáncer de piel de una atmósfera enriquecida en
en hidrógeno, una atmósfera hiperbárica, ¿no?, a alta presión. También comenta Tyler-Lebaron aquí que es un agente terapéutico que no ha mostrado ningún tipo hasta el momento de desventaja o de efecto negativo en ninguno de los ensayos clínicos que se ha realizado, ni siquiera en animales, por lo cual se dice que es completamente seguro, es natural, ahora veremos por qué, aunque parezca una cosa extraña, pero es un agente al cual nuestro cuerpo y la vida en general en este planeta está habituada desde su origen. También que es muy sencillo de utilizar porque la administración se puede hacer principalmente por vía de agua hidrogenada, por inhalación o incluso también por vía tópica con baños de agua hidrogenada. Y bueno, ya entran aquí a comentar cuál es el mecanismo de acción. Bien, esto hemos comentado en algunos vídeos anteriores que la principal actividad del hidrógeno que se conoce y a la cual se asocian los efectos terapéuticos que se van descubriendo es su actividad antioxidante. Es decir, que esencialmente sería capaz de reducir el estrés oxidativo y asimismo la inflamación, los cuales están relacionados, como bien dice el doctor Tyler-Lebaron aquí, viceversa también, es decir, la inflamación y el estrés oxidativo normalmente van relacionados y en la mayoría de ensayos que se han realizado en animales o en clínica, pues se observa que la administración de hidrógeno reduce el estrés oxidativo y la inflamación. Sin embargo, aquí ya dejan caer la duda, que es lo más interesante, en mi opinión, de la actividad del hidrógeno, sobre cuál es el mecanismo de acción, porque no está claro que la actividad antioxidante que hemos estado describiendo sea capaz de dar respuesta al papel modulador universal que tiene el hidrógeno sobre cualquier tipo de desequilibrio, sea fisiológico en el cuerpo humano completo o un desequilibrio metabólico a nivel celular. Por eso aquí están diciendo que sencillamente la disociación del hidrógeno, la neutralización de los radicales libres hidroxilo, que como dijimos son los más dañinos, no parece que sea el mecanismo principal de acción del hidrógeno. Por lo tanto, lo que se descubre aquí es que cuando un agente como es, por ejemplo, la dieta o el hidrógeno, algo tan sencillo como el hidrógeno, es capaz de afectar a tal cantidad diferente de enfermedades, se han estudiado hasta 170 modelos de enfermedades en animales y en humanos también, en los cuales ejerce un papel positivo, pues quiere decir que se está actuando sobre algún tipo de mecanismo raíz o sobre la clave de bóveda de un sinnúmero de procesos de equilibrio homeostático. Y este es el gran misterio del hidrógeno, que no se explica sencillamente con su actividad antioxidante. Como dice aquí Tyler, es necesario aún muchos trabajos más de estudios clínicos que están empezando realmente para ir delimitando cuál es el mecanismo de acción, sobre todo a nivel fisiológico, del hidrógeno molecular. También indican que existen más de 1000 publicaciones sobre el efecto terapéutico del hidrógeno molecular. Y bueno, existen modelos en los cuales el hidrógeno gaseoso, sobre todo en ese paper que hemos dicho del 2007 de Nature Medicine de Shigeo Ota, en el cual lo que se define es una actividad selectiva exclusivamente contra los dos radicales libres más reactivos y más dañinos que existen, que son el radical hidroxilo y también sobre el peroxinitrito. También, bueno, aquí el doctor Mercola indica que el daño de la radiación ionizante no se debe directamente a dicha radiación, sino al estrés oxidativo que genera roturas en el DNA. Bien, de este mecanismo también se ha demostrado que el hidrógeno es capaz de protegernos de este daño genético, que es el origen de diversas patologías, como el cáncer, por ejemplo. Sin embargo, existen
una serie de radicales libres que son necesarios en el equilibrio redox del organismo y cuya eliminación mediante el uso indiscriminado de antioxidantes puede ser incluso perjudicial, como son, por ejemplo, el óxido nítrico, nombran aquí, que es fundamental para la dilatación basal y que no queremos neutralizarlos. Lo curioso y lo interesante del hidrógeno es que no los neutraliza, sino que sencillamente regula el equilibrio redox y no evita que exista un nivel basal mínimo de oxidación que es completamente necesario para una serie de funciones celulares y fisiológicas, ¿no? En particular, aunque no lo mencionan aquí, por ejemplo, la oxidación es un mecanismo fundamental en la eliminación de patógenos en los fagocitos. Después de fagocitarlos, se eliminan mediante la exposición a radicales libres altamente oxidantes. Pues bien, el hidrógeno no reduce este nivel de oxidación, sino que solo lo hace cuando existe en un nivel elevado. Por lo tanto, la palabra clave en la actividad del hidrógeno es la selectividad. Es un antioxidante selectivo que modula el equilibrio redox del organismo. También indican aquí que muchas de estos radicales libres son moléculas de señalización, de transducción de información que no pueden eliminarse sin más, sin producir un perjuicio. Aquí también señalan un problema que hay cuando se intenta achacar a la captura de radicales libres toda la actividad del hidrógeno. El hidrógeno es un antioxidante débil, el hidrógeno molecular, y tendría que entrar en competencia con una gran cantidad de antioxidantes que existen en el medio celular que secuestrarían mucho antes que el hidrógeno a esos radicales libres perjudiciales. Por lo tanto, este hecho ofrece dudas serias sobre cuál es realmente el papel del hidrógeno. Y ahora dejaré caer la hipótesis en la cual estamos trabajando, ¿no? Mediante una actividad indirecta a través del agua. De manera que la palabra clave es la regulación del balance, el equilibrio homeostático en los sistemas biológicos. ¿Cómo hace esto el hidrógeno? Pues este es el gran misterio y probablemente esté actuando mediante un efecto en la matrix del agua, en las propiedades electromagnéticas y electrodinámicas del agua que influyen sobre la regulación de todo el metabolismo y el funcionamiento de un sistema biológico. Pero bueno, esto es una hipótesis que estamos trabajando, que está por comprobar con experimentación. Y bueno, en esta entrevista no se menciona, pero sí se suscitan importantes dudas sobre la limitación que tiene la hipótesis de la actividad antioxidante como explicación de todo el efecto del hidrógeno. También es importante el concepto de desregulación redox, es decir, existen orgánulos, compartimentos que pueden tener necesidades diferentes de potencial redox. Unos pueden necesitar más oxidación, otros más reducción, con lo cual no hay una regla con unos niveles uniformes de potencial redox para toda una célula o todo un organismo. No existe tal cosa. Lo que sí es necesario es una regulación según la dinámica metabólica del estado redox de cada uno de los compartimentos, ¿no? Por ejemplo, a veces el retículo endoplasmático necesita un nivel de oxidación para poder generar un doblamiento de las proteínas que se forman ahí, que si nosotros anulamos esa capacidad oxidante, pues esas proteínas resultan ser disfuncionales, ¿no? Con lo cual la consecuencia de toda esta digresión que están teniendo en esta entrevista es que el hidrógeno es un modulador, es un regulador y un equilibrador de toda la homeostasis y todo el balance redox del sistema biológico.
aparte de la actividad secuestradora de radicales libres, pues el hidrógeno también actúa previniendo la formación de radicales libres, en particular de radicales libres de oxígeno, mediante la inhibición de las reacciones que los producen en las células, ¿no? Por ejemplo, hay un aumento en la actividad superóxido dismutasa, que lo que hace es reducir el ion superóxido. También hay un aumento de actividad catalasa, que actúa sobre el radical peróxido. Y bueno, otra serie de procesos enzimáticos que son citoprotectores, que evitan que haya un desequilibrio en el número de radicales libres y el potencial oxidante que exista en una célula. Bueno, también se menciona aquí la famosa ruta NRF2, que es un factor de transcripción que lo que hace es activar la respuesta antioxidante en una célula y aumenta la transcripción de enzimas citoprotectores. Bien, esta ruta también se activa ante la administración de oxígeno. Bueno, esto se ha visto en algunos modelos de enfermedad, como es por ejemplo el síndrome metabólico, ¿no? En los cuales, por ejemplo, tras la ingesta de agua hidrogenada se observa un incremento en la producción de esta enzima que hemos dicho, la superóxido dismutasa, que es la que retira o cataliza la destrucción del ion superóxido. Y bueno, existen ya estudios clínicos en los cuales se está demostrando esta actividad moduladora del hidrógeno molecular. Otra cosa que es muy importante también, que se ha visto que si se administra a células o a animales o personas, siempre hablamos de los 3 modelos de enfermedad que se han investigado, hidrógeno molecular, y resulta que están en un estado de salud o de equilibrio, no se observa ningún tipo de efecto. Es decir, el hidrógeno regula cuando hay un desequilibrio, pero no tiene efectos secundarios aditivos cuando en la célula no existe ningún tipo de disfunción, redox. Esto es muy interesante porque actuaría como un quimio preventivo sin tener ningún tipo de efecto secundario en aquellas células en las cuales no haya ningún tipo de desequilibrio metabólico. Es decir, no se ve ningún tipo de cambio cuando el humano o una célula son completamente sanas. Incluso existen situaciones en las cuales unas células, unos órganos del organismo pueden necesitar un tipo de regulación al alza del potencial oxidante y otros, por ejemplo el cerebro, pueden necesitar lo contrario. Pues bien, el hidrógeno es capaz de regular este tipo de situación. Por lo tanto, aquí indica Dr. Tyler que es una actividad sistémica, es una actividad de tipo holístico, muy similar a la que ejerce, por ejemplo, una dieta sana y equilibrada, que está compuesta por un sinnúmero, una gran infinidad de moléculas bioactivas, pero que es capaz de generar este mismo tipo de regulación homeostática. Bien, aquí lo curioso, lo impresionante es que el hidrógeno sea capaz, una molécula tan sencilla, de actuar sobre los mismos procesos que no solo la dieta, sino otro tipo de hábitos saludables como son el ejercicio físico, ¿no? Seguidamente, aquí lo que se trata es cuál es la dosis efectiva terapéutica necesaria administrar a un ser humano que tenga algún tipo de desequilibrio o patología. Este asunto no está claro aún y es necesario realizar ensayos clínicos controlados para definir exactamente cuál es la dosis terapéutica mínima. Lo que sí está claro es que de momento a los niveles de administración posibles no se ha visto ningún tipo de efecto secundario y también
Aquí mencionan que lo que hemos comentado al principio, que el hidrógeno no es un gas que sea extraño al organismo humano, sino que nuestras bacterias intestinales son capaces de generar y utilizar gran cantidad de hidrógeno molecular, unos niveles que llegan incluso a los 10 litros diarios se genera en nuestro intestino. También en relación con la naturalidad que tiene el hidrógeno, pues se menciona aquí que en el origen de la vida, en los mares profundos, en las surgencias de agua hidrotermal, ahí la primera fuente de energía que se empleó fue el hidrógeno. Hay que recordar que antes de que se generara el oxígeno en la Tierra, la atmósfera era reductora y era más rica en hidrógeno de lo que es en la actualidad. Con lo cual, esto despeja la duda de si el hidrógeno es algo extraño a la vida o al ser humano, en absoluto. Estamos acostumbrados y hemos evolucionado con unos niveles básicos de hidrógeno que actúan a modo de regulación en los sistemas vivos. Esto es muy interesante seguir investigando en esta línea, en cómo y por qué esta exposición al hidrógeno es positiva. Claro, aquí surge la duda que mencionan en esta parte de la entrevista de, bueno, si estamos acostumbrados a unos niveles tan altos de hidrógeno, 10 litros, ¿por qué la inhalación de hidrógeno o la ingestión de agua hidrogenada que nos aporta unos niveles de 2 o 3 órdenes inferiores, muy inferiores, es decir, 10 o 100 veces inferiores a esa exposición de hidrógeno intestinal, porque esos niveles tan bajos son capaces de tener efectos terapéuticos, ¿no? Esto es muy interesante también seguir investigando en este sentido. Bueno, durante la entrevista mencionan una serie de enfermedades o patologías en las cuales se ha venido estudiando la actividad del hidrógeno. Por ejemplo, aquí mencionan un efecto protector del hígado. También se habla de protección de las patologías cardiovasculares. Y también es interesante esta idea de que el hidrógeno actuaría mediante una exposición intermitente, es decir, la actividad del hidrógeno no necesita que se mantengan unas concentraciones mínimas permanentes en el organismo, sino que una exposición intermitente, es decir, que no es continua, es la verdadera efectividad, con lo cual estaría actuando de manera como una señal moduladora en la cual es necesaria esta exposición intermitente, porque si no se llega a un proceso de habituación que hace que la señal se atenúe, ¿no? Por ello, bueno, existen ensayos clínicos en los cuales la actividad del hidrógeno pues, se mantiene hasta 2 o 3 semanas después de la exposición al mismo, incluso sin detectarse niveles algunos de hidrógeno en el organismo. Aquí se menciona también su efecto protector ante un infarto cerebral, administrando un gas inhalado al 3%. Y bueno, aquí recalcan que es una molécula simple, fácil de administrar y que ya ha mostrado un significativo potencial terapéutico. También hay estudios en la enfermedad de Alzheimer, los cuales ha mostrado su eficacia. En la obesidad hay un estudio muy interesante donde parece ser que tiene el mismo efecto que el ayuno, que un ayuno con una reducción del 20% de la toma energética, de la ingesta energética. También en Parkinson, en un estudio clínico con humanos, ha mostrado efectividad. Bueno, todo esto son en realidad estudios bastante escasos si los comparamos a la infinidad de estudios y de décadas de estudio que tiene por delante la terapia convencional, ¿no? Eso no quiere decir que no sea necesario seguir investigando, pero sí hay que tener en cuenta que el estado del conocimiento científico no depende solamente de
de la verdad científica, en este caso de la eficacia terapéutica, sino de la inversión y la cantidad de estudios y la profundidad en la cual se realicen los mismos, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacen hincapié aquí estos dos divulgadores, que bueno, se está mostrando un gran potencial terapéutico, pero que es necesario aún realizar numerosos estudios, sobre todo en humanos, que son los que al final son los definitivos, que muestran el efecto terapéutico. Otra enfermedad que se menciona es la diabetes, y bueno, también dicen que existen una serie de estudios en los cuales se ha visto que se mejora la secreción de insulina mediante la administración de hidrógeno, en este caso en estudios animales. Y finalmente, bueno, tratan este tema tan espinoso del cáncer, lo tratan con mucha precaución, porque es un tema bastante polémico, donde además pues hay que tener cuidado con despertar excesivas esperanzas en los enfermos, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, el cáncer está relacionado con el desequilibrio de oxidación-reducción, con desequilibrios en los procesos de inflamación, todos los cuales están muy relacionados con la actividad del hidrógeno que se ha demostrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues, como se hace normalmente con la dieta, pues vuelvo a reiterar, hace falta muchos más estudios clínicos, y de momento lo único que podemos decir es que el hidrógeno puede actuar como un adyuvante para ayudar en el tratamiento primario, ¿no? Hay que ser muy cauto, como dice aquí Tyler Levaron. Sin embargo, yo sí añadiría que la curación, tanto del cáncer como de cualquier enfermedad crónica, implica en el concepto de curación la no reactivación tras un tratamiento primario durante los años de vida del paciente. Entonces, en ese caso, el concepto de prevención debe hacerse extensivo no solo al periodo anterior al tratamiento primario, sino también al periodo después del tratamiento primario. Es decir, cuando uno tiene hábitos saludables o ingesta de hidrógeno molecular, por ejemplo, o ingesta de una dieta rica en moléculas bioactivas, lo que está haciendo es prevenir la recidiva o la reactivación de una enfermedad. En ese sentido, el hidrógeno ha mostrado indicios de ser un preventivo de la reactivación del cáncer. Claro, lo ha mostrado si vemos sus efectos sobre todos aquellos procesos de inflamación que se relacionan con la reactivación de la enfermedad cancerosa. Debe quedar claro que de momento, como terapia de choque o tratamiento primario, no existen estudios que demuestren su eficacia. No obstante, en relación con el cáncer, también se ha visto que el hidrógeno es capaz de mejorar la calidad de vida del paciente, es decir, de reducir el efecto tóxico de las drogas quimioterapéuticas sin alterar su acción antitumoral. Esto es muy interesante porque es una de las líneas de trabajo que hay, donde los adyuvantes se actúan positivamente sobre el sistema, el organismo, pero no bloquean la actividad terapéutica, pues son muy interesantes para su administración conjunta. También, en el caso de terapias oxidativas, en las cuales lo que se administra es oxígeno, pues la administración conjunta de hidrógeno actúa para amortiguar el daño oxidativo del exceso de oxígeno. Aquí el doctor Mercola también dice que él hace una sauna de ozono y luego, para compensar ese exceso de oxidación, pues toma su hidrógeno, como dice aquí. No sabemos cómo, suponemos que en agua hidrogenada. Es importante recalcar, como aquí dice Tyler Levaron, que tiene una web muy interesante, donde no se promociona ningún producto generador de hidrógeno, sino que es una base de datos de información científica y terapéutica, de las más interesantes para el que quiera consultarla. Es la página del Molecular Hydrogen Institute, y la pueden encontrar fácilmente en internet. Hay un tema interesante que mencionan aquí, que es que hay que tener cuidado cuando uno adquiere en el mercado aparatos que generan mediante
electrolisis hidrógeno a partir del agua, si no existe una membrana de separación entre el cátodo y el ánodo, pues se puede producir un agua rica en especies perjudiciales, como es el cloruro o el ozono o el hipoclorito, a partir del cloro que puede haber disuelto en el agua, ¿no? Por eso es importante siempre informarse bien y no adquirir aparatos en internet sencillamente valorando el precio. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Cuando existe una membrana PEM, que quiere decir Proton Exchange Membrane, pues sí existe una separación y en la zona del cátodo donde se genera el hidrógeno, sencillamente el hidrógeno que se produce se aísla del resto del agua, que sería un agua oxidante, ¿no? La cual se descarta en la obtención final del agua reductora. Una idea interesante que mencionan aquí es que en algunas aguas mineromedicinales que han demostrado su potencial terapéutico se ha detectado la presencia de hidrógeno. Esto es una línea de trabajo muy interesante porque esto debe medirse en la surgencia en cuanto sale el agua de la Tierra, porque el hidrógeno, recordemos que al ser una molécula muy pequeña, de alta difusión, no puede embotellarse, salvo en materiales de aluminio. En el cristal o el plástico se difunde al resto de la atmósfera, equilibrando su presión con la cantidad que hay, el vapor, la cantidad de hidrógeno que hay en la atmósfera, y por ello pues no es posible mantener el hidrógeno en botellas de consumo habitual de plástico o de cristal, ¿no? Pero bueno, esto es una línea muy interesante porque la actividad de las aguas mineromedicinales es también un misterio que está por analizar, porque no ha podido demostrarse que sea por la composición de minerales o de iones que tenga el agua, sino que muy probablemente se deba a lo que hemos mencionado anteriormente, a un efecto bioelectromagnético o electrodinámico de ese agua sobre los sistemas de equilibrio del organismo. Y esta hipótesis está por estudiar mediante trabajos, que es en lo que estamos ahora en la Universidad de Almería, que midan cuáles son los cambios que genera en el agua el hidrógeno, mediante el estudio por espectroscopía de las modificaciones en la estructura y en la función del agua. Aquí mencionan ellos que el hidrógeno disuelto no se une a las moléculas de agua como hace el oxígeno, es decir, que no la estructura, pero esto yo creo que es una idea que se lanza sin ningún tipo de fundamentación, porque si no se muestran mediciones espectroscópicas, uno no puede conocer en absoluto cuál es el efecto sobre el agua de cualquier molécula disuelta, ya sea gaseosa o iónica. Si es verdad que no establece los mismos puentes de hidrógeno que el oxígeno con las moléculas de agua, pero eso no quiere decir que no tenga una influencia sobre la matrix estructural del agua, que es donde está en realidad, en mi opinión, la base de su efecto modulador de todo el equilibrio homeostático del organismo y el equilibrio metabólico en una célula. Aquí de nuevo tratan el tema sobre cuál es la dosis terapéutica mínima efectiva. Y bueno, como se ve, pues no está claro. Los sistemas de generación de hidrógeno, el hidrógeno tiene una concentración máxima alcanzable de saturación de 1,6 miligramos litro, y la mayoría de los sistemas producen entre 0,5 y 1,5 miligramos por litro. Y bueno, aquí dejan caer la idea de que serían necesarios un total de 5 miligramos de hidrógeno por día, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que está por comprobar en ensayos clínicos. Yo no le doy mayor importancia, sino lo importante es ver cuáles son las dosis que se están aplicando a los diferentes modelos de enfermedad, tanto a nivel celular como en modelos in vivo. De todas formas, una molécula señalizadora o moduladora de este tipo
no es tan importante la cantidad en relación con su efectividad, sino que muchas veces actúan con unos rangos de concentración a niveles muy pequeños, como pueden ser las concentraciones nanomolares. Y incluso pues hay que tener en cuenta que, como al ser una molécula tan pequeña, el número de moléculas que existen con la misma concentración que otra molécula de mayor tamaño es un número muy elevado, por lo cual puede tener una influencia decisiva sobre un sistema biológico, incluso a concentraciones nanomolares muy pequeñas, ¿no? Todo esto, como decimos, está por investigar en modelos vivos, in vivo. Sí, por ejemplo, lo que se ha visto ya es que cuando uno inhala o consume agua hidrogenada, pues existe un pico en sangre de concentración alrededor de unos 15 minutos, después del cual pues el nivel de hidrógeno en el organismo cae a un nivel basal, lo cual no impide que su actividad se alargue, como hemos dicho, durante días o semanas, es decir, actuando sobre toda una serie de sistemas de regulación, incluso sobre la expresión génica de genes que proporcionan equilibrios saludables. También se menciona estudios que se han hecho de su eficacia en la artritis reumatoide, ¿no? Estudios además clínicos doble ciego y aleatorios, que son los verdaderamente informativos en la actividad terapéutica. También se ha visto que actúa como un potenciador de la génesis de mitocondrias, es decir, la mitocondria, como sabemos, es la central energética de la célula, y este efecto es muy importante en los estudios que se han hecho sobre la recuperación muscular tras un ejercicio intenso. Se ha visto que el hidrógeno potencia la salud mitocondrial, que está en la base de la prevención de un sinnúmero de patologías, y aumenta el número de mitocondrias en las células. Aquí hacen una distinción entre el agua hidrogenada y el agua alcalina, porque originalmente los equipos que generaban hidrógeno pues generaban un agua con un elevado pH, un agua alcalina. Luego, ya cuando se introdujeron las membranas de intercambio de protones, pues se separó ese pH y ya se pudo producir agua hidrogenada sin el pH elevado. Y bueno, y aquí dejan caer algunas dudas sobre la eficacia o el beneficio del agua alcalina. Este es un tema que bueno, estamos investigando, no voy a entrar de momento. Pero sí es importante, cuando uno lee bibliografía científica, estudiar qué tipo de especies se están generando en el equipo que produce el agua hidrogenada, porque puede haber especies que sean perjudiciales o incluso otras especies desconocidas que en realidad son beneficiosas y que sean la base del efecto que se está viendo. Por ejemplo, como comentaremos en otro vídeo, los equipos de agua hidrogenada no solamente generan hidrógeno molecular, sino también hidrógeno, lo que se conoce como hidrógeno activo, que es un hidrógeno atómico que es muy reactivo, pero también es muy reductor. E incluso también se produce en estos equipos nanopartículas que son también muy reductoras. Y aquí, bueno, es difícil y hay que aislar cuál es en realidad la especie que está actuando para los efectos que se están viendo, ¿no? Lo que es cierto es que después de un cierto tiempo haciendo estudios con aguas alcalinas, pues lo que se vio que en realidad el efecto no estaba en el pH elevado del agua, sino que estaba en que se estaba generando hidrógeno, aún sin conocerlo, habiéndolo despreciado como una molécula no reactiva, pues se vio que se estaba generando en el medio, y que en realidad la actividad beneficiosa que se estaba achacando a la elevación del pH estaba en el hidrógeno molecular que existía en las muestras que se estudiaban. Lo que sí es común a ambos tipos de sistemas de activación de agua, el agua alcalina y el agua hidrogenada, es que ambas muestran un ORP, es decir, un potencial
de oxidación-reducción muy negativo, es decir, con un efecto reductor, un efecto antioxidante muy elevado, que se achaca, en el caso del hidrógeno, al poder reductor del hidrógeno y del hidrógeno activo, del hidrógeno atómico. Y esto sí puede que sea una de las bases de su actividad, sobre todo su actividad antioxidante, ¿no? Estos niveles tan negativos del ORP, que pueden medirse fácilmente con equipos de mano. Finalmente, ya terminando la entrevista, vuelven al tema de cuál sería la dosis terapéutica mínima. Y bueno, hacen hincapié en la idea de que lo ideal es una administración intermitente, no continua, bueno, la cual se produce en el momento en que uno solo toma hidrógeno cuando bebe un vaso de agua hidrogenada, ¿no? Aquí deja caer Tyler LeBaron la idea de que lo mejor sería una dosis alta por la mañana y otra por la noche, pero bueno, esto en realidad está por estudiar, ¿no? Aquí alertan de que existen un montón de productos generadores de hidrógeno por ahí que están por comprobar, ¿no? Scam products, como le dicen aquí. Y bueno, yo me iría a la regulación que hemos dicho, ¿no? A tener cuidado con que tengan una membrana de separación entre los dos electrodos, ¿no? Conclusión de esta entrevista y bueno, y de la revisión científica que puede hacerse, pues reafirma la idea de que existe un gran potencial terapéutico en el hidrógeno, pero que es necesario hacer muchísimos más estudios, sobre todo en fase clínica, para ir comprobando estos niveles terapéuticos básicos efectivos y el mecanismo de acción y qué tipo de administración es la más efectiva. Bueno, con esto finalizamos este análisis sobre esta entrevista. Quien tenga un buen nivel de inglés y también tenga un poco los conceptos técnicos básicos sobre la actividad del hidrógeno, pues puede verla fácilmente en YouTube y llegar a las mismas conclusiones que hemos comentado aquí.